En Éxodo 13, 21 y 22 se afirma que la columna de nube y la columna de fuego, la presencia continua de Dios, nunca se apartó de delante del pueblo. Por medio de las nubes, Dios les indicaba cuándo marchar y cuándo detenerse. Éxodo 40, 36, 37. ¿Para qué Dios guió a su pueblo a las aguas de Mara? ¿Para qué Dios los llevó a Refidim, donde no había agua? ¿Por qué Israel recordaba más Egipto que la mano poderosa de Dios guiándolos hasta el presente? Dios provee pan y agua, pero también puede llevarnos a Mara o Refidim para probar nuestra fe. El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Bendito Padre que estás en los cielos, al iniciar, Señor, el estudio de la lección 7, pedimos, Señor, tu guía. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos inspire, quien nos dé discernimiento y nos ayude a comprender el mensaje para nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 7, el pan y el agua de vida. Vamos a repasar sucesos en la historia del pueblo de Israel a través del desierto. Y como dice su palabra, cada uno de esos acontecimientos fueron escritos como ejemplo y como advertencia para nosotros. Primera de Corintios 10, 11. No son simplemente historias del pueblo de Israel, son lecciones de vida para cada uno de nosotros. Tómese un tiempo para memorizar Éxodo 16, 28 al 30. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandatos y mis leyes? Mirad, Yahvé os ha dado el sábado, por eso el día sexto os da pan para 2 días, que se quede cada uno en su sitio y no se mueva de él el día séptimo. El pueblo descansó el día séptimo. El milagro del maná, el milagro del pan del cielo. Por medio del maná, Dios instruyó a su pueblo sobre la santidad del sábado. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección 7? Comprender que Dios provee agua y pan a su pueblo, y en ocasiones puede llevarnos a Mara para probar nuestra fe. Nunca pierdan de vista mientras estudiamos esta lección las afirmaciones que Dios hace en su palabra en Éxodo 13, 21 y 22 y en Éxodo 40, 36 y 37, que la presencia continua, constante de Dios, el pueblo podía verlo a través de las columnas de nube o fuego. ¿Por qué el pueblo no creía en lo que veía? ¿Por qué a veces nosotros no creemos en lo que vemos? ¿Por qué? Por fin habían traspasado la frontera de Egipto, ya estaban definitivamente en el camino a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ese era el objetivo, Canaán. Pero el camino a Canaán estaba lleno de esperanza, pero también de dificultades. Momentos, situaciones que probarían la fe del pueblo. Durante 3 días todo parecía perfecto, pero las vituallas que llevaban se iban agotando. ¿Cómo alimentar a casi 2 millones de personas en el desierto? Ante los primeros problemas, el pueblo comenzó a quejarse.
Y en las quejas del pueblo vamos a encontrar nosotros una constante. Siempre miran hacia atrás, siempre miran hacia Egipto, se recuerdan de Egipto y recuerdan Egipto como si hubiese sido el mejor lugar para estar, para vivir, como si Egipto fuera la tierra donde fluía leche y miel. Siempre mirando hacia Egipto y olvidando la forma milagrosa como Dios los había guiado hasta ese lugar. 5 temas ocupan nuestro estudio: el agua saneada o las aguas amargas de Mara, el pan del cielo, el maná, la peña de Oreb, aguas que brotan de la roca, las manos alzadas, los amalecitas atacando al pueblo de Dios, el consejo de Jetro y el pan y el agua de vida. Dentro de la lección no encontramos nosotros el tema de los amalecitas, pero como están dentro de los capítulos de estudio, se los está incluyendo. Las aguas amargas en Mara. ¿Qué es lo que el pueblo había visto? La mano poderosa de Dios y cómo es que Dios abrió camino a través del mar. Cruzaron el mar de forma milagrosa, empezaron a caminar. Traten de imaginar ustedes la esperanza del pueblo. Primer día, caminando gozosos, recordando cómo habían cruzado el Mar Rojo, cómo el ejército egipcio prácticamente desapareció a sus ojos. Día 2, posiblemente ya empezaban a preguntarse: ¿y a dónde vamos? Y el día 3 se complicó todo. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Éxodo 15:23. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? No había agua. Y no fueron a conversar con Moisés para solucionar el problema que tenían. Ellos empezaron a murmurar. No es la forma de afrontar un problema, yendo al choque, murmurando, quejándonos. La forma de afrontar un problema es analizando cuál es el problema, qué opciones de solución tenemos. Si Dios está con nosotros, ¿cómo puede ocurrirnos algo malo? Esto parecía ser la filosofía del pueblo de Israel tras el cruce del Mar Rojo y es la filosofía de mucha gente en la actualidad. Si yo voy a la iglesia, si devuelvo fielmente mis diezmos y mis ofrendas, estoy siempre ahí cantando, orando, ¿por qué me suceden cosas malas? ¿Por qué Dios me lleva a Mara? Al encontrar agua no potable se quejaron. ¿Qué hemos de beber? Dios podía haber saneado el agua antes de que ellos llegasen, pero esperó el momento oportuno. ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué Dios no convirtió esas aguas amargas en aguas bebibles antes de que el pueblo llegara? ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Y aquí nos vamos encontrando nosotros con la forma en que Dios conduce a su pueblo. ¿Por qué razón o para qué Dios nos conduce a las aguas amargas sabiendo que tenemos sed? Solicitó la colaboración de Dios. ¿Quién? No, de Moisés. Moisés clama a Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Moisés no habla al pueblo para recriminarlos por su incredulidad. Moisés se dirige a Dios, y Dios le da la solución al problema, una solución realmente extraña. Un árbol que podía quitar
lo amargo de las aguas y convertirlo en aguas dulces, en aguas bebibles. No fue el árbol. El árbol simplemente es un instrumento. Y aquí podemos reflexionar mucho. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué simplemente no dijo? ¿Por qué simplemente Moisés no tocó con su vara el agua y se convierte en agua dulce? Para que entendamos que Dios tiene muchas formas de actuar. Y a veces nosotros queremos simplemente conseguir todo por medio de clamar, clamar. Moisés clamó, pero le mostró el árbol. Hay muchas formas como Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Hay muchas formas como Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, que aprendamos a esperar en Él, que aprendamos a confiar en Él, que esperemos sus órdenes y que colaboremos con Él. Si Israel cumplía los requerimientos divinos, obedeciendo las leyes que Dios les daba, podían estar seguros de que serían protegidos del mal. Dice Éxodo 15, 26. Si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Para qué Dios llevó a su pueblo a las aguas de Mara? ¿Para engañarlos, para darles falsas esperanzas de que podían encontrar ahí agua? Dice el versículo 25 en la segunda parte, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En ocasiones Dios prueba nuestra fe en Él. ¿Qué tanto estamos aprendiendo a confiar en Él? ¿Qué tanto estaba creciendo Israel en su fe? Pero los problemas no terminaron. Las quejas del pueblo no terminaron. Bebieron allí con seguridad que se alegraron, festejaron porque el agua ahora era bebible, pero en muy poco tiempo volvieron a dudar, volvieron a cuestionar la conducción de Dios. En Éxodo capítulo 16 vemos nosotros la forma milagrosa como Dios provee de pan y carne a su pueblo, maná y codornices. Viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿En qué circunstancias Dios les da el pan para que ellos coman? Israel nuevamente empezó a quejarse. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 16, 2 y 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Por qué Israel consideraba que Egipto era el mejor lugar para vivir? Allí eran esclavos, allí eran maltratados. Pero ahora, comparando con su vida en el desierto, ellos dicen, es mejor ser esclavos en Egipto. Allí podíamos comer hasta saciarnos. ¿Podía comer un esclavo hasta saciarse? Las ganas de comer carne hicieron que Israel murmurase contra Moisés y Aarón, pero en realidad su murmuración era contra Dios mismo. ¿Cuál era el problema? En lugar de recordar las maravillas, la forma poderosa como Dios los estaba conduciendo, siempre miraban a Egipto. Y en la historia de mucha gente que acepta a Dios como su Salvador, se repite este patrón. Hay un problema, miran hacia el mundo. Hay una dificultad en la experiencia cristiana,
miran hacia el mundo y suelen decir, mejor estaba en el mundo, y muchos vuelven al mundo. La gente olvidó su pasado, consideró que la esclavitud era mejor que el camino hacia la tierra prometida. Se centraron en las dificultades del presente, perdieron de vista hacia dónde iban, perdieron de vista el futuro prometido. A veces cuando nosotros simplemente nos concentramos en nuestros problemas, las promesas dejan de tener sentido, dejan de tener valor. Tras darles codornices para comer, Dios les proveyó de pan suficiente para alimentarlos todos los días. Dice Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años. Durante 40 años ese pan de Dios caía todos los días. Pero a pesar de que el maná era una manifestación de la presencia constante de Dios, de la provisión de Dios para su pueblo, no terminaron allí las murmuraciones. Este pan del cielo era verdaderamente milagroso. Y por medio del pan del cielo y por medio de la forma milagrosa como caía, Dios les instruyó sobre la santidad del sábado. Al salir el sol, se derretía. La gente tenía que madrugar. No podía dormir hasta muy tarde. Caía la misma cantidad durante 5 días. De domingo a jueves, la misma cantidad. Una provisión para cada uno. El sexto día, el día viernes, el día de preparación, caía el doble. La gente debía recoger para comer ese día y para el día siguiente. ¿Por qué? Porque el sábado no caía nada. La gente no debía salir a recoger el maná el día sábado. Una lección de no trabajar. De un día a otro se agusanaba. Si entre los 5 primeros días, domingo o jueves, recogían de más para no salir al día siguiente, simplemente se echaba a perder. Y Edía, es lo que dice su palabra, 16:20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Del viernes al sábado no se echaba a perder. Éxodo 16:23 y 24. Esa era la forma milagrosa como durante 40 años caía el maná. Pero a pesar de esa evidencia diaria, a pesar de las columnas de nube y fuego, el pueblo seguía murmurando. A la pequeña dificultad perdía de vista todas las bendiciones de Dios. No pierdas de vista las bendiciones de Dios. Recuerda lo que el Señor hace en tu vida. Una vez más, el problema del agua. ¿Qué es lo que sucede en esta ocasión? La historia está en el capítulo 17, versículos 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más, es Dios quien los está guiando. Conforme al mandamiento de Jehová, acampan en Refidim, pero allí en Refidim no hay agua. ¿Por qué el Señor lleva una vez más a su pueblo a Refidim? Ya Dios les mostró que podía solucionar el problema del agua cuando convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Ya Dios les mostró que podía solucionar el problema del pan y la carne. Les ha provisto pan y carne. Y una vez más les lleva a un lugar donde no hay agua. ¿Y qué es lo que sucede? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esta triste historia
del pueblo de Israel se repite en el libro de Hebreos y se nos insta a nosotros a no tentar al Señor. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Llegan a preguntarse ellos. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban viendo la columna de nube, la columna de fuego en las noches. Veían que cada mañana caía el maná. Pero se preguntan, ¿está o no está? ¿Por qué perdemos de vista las bendiciones de Dios? Las muchas bendiciones que caen cuando surge un problema. ¿Por qué se repite esa constante en nosotros? Es asombrosa la incredulidad de Israel. Pero esa incredulidad lamentablemente se repite en nuestra vida constantemente. Por eso dice Hebreos 3:12, cuidado, dice Pablo, que no caigamos nosotros en el mismo hecho de incredulidad, que nosotros también no nos convirtamos en incrédulos a pesar de ver cada día la mano de Dios en nuestra vida. A pesar de su incredulidad, Jesús mismo les dio a beber allí en la roca. Dice Primera de Corintios 10:4 que Él es la roca de donde fluyó el agua. Él, Cristo, es la roca que les dio de beber a ellos. Para ellos como para nosotros, Cristo es la fuente de vida y el dador de la vida eterna. Necesitamos creer en lo que vemos. Columna de nube, columna de fuego, en el día y en la noche. El maná cayendo cada día. Los viernes cayendo una doble porción. Ni esas manifestaciones de Dios diarias, constantes, pudieron apartar a la gente de su incredulidad. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente decide no creer. Porque la gente lamentablemente se enfoca solo en su problema del momento y olvida las bendiciones pasadas. La victoria contra los amalecitas. En este interín, los amalecitas pelearon contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amalec ataca a un pueblo que estaba dirigiéndose hacia la tierra prometida. ¿Por qué los atacaron? Deben haber tenido sus razones. Los vieron como un enemigo, los vieron como una amenaza para su existencia. El hecho es de que Amalec cometió un grave error y ese error les costaría su existencia. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y en el versículo 14 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. El ataque de Amalec contra el pueblo de Israel fue considerado por Dios mismo como un ataque contra el trono de Jehová, no contra un pueblo que caminaba con dirección a la tierra prometida, sino contra el trono mismo de Jehová. Y esa gran verdad debiéramos nosotros siempre tener en cuenta. Dios considera el ataque a su iglesia, a su pueblo, como un ataque contra él mismo. Era hora de que el peso de la acción fuese compartido por otros líderes. ¿De qué manera abordó este problema Moisés? Se puso en la cumbre, tenía la vara y cuando tenía las manos en alto, el pueblo prevalecía, pero se cansaba. Entonces Aarón y Hur apoyaron a Moisés y el trabajo en equipo logró la victoria.
Josué al frente del ejército incipiente de Israel. Pero la mano poderosa de Dios una vez más se puso al servicio de su pueblo. Jetro, el suegro de Moisés. Jetro, conocido también como Reuel. La visita de Jetro resultó de mucho beneficio para Moisés y para Israel. Además, escoge tú, le dice Jetro. ¿Qué había pasado? Jetro visita a Moisés llevando a Séfora y a los dos hijos de Moisés. Jetro se había enterado de la forma como Dios había librado a Israel. Pero Jetro ve la forma como Moisés estaba administrando y le dice: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La forma como Moisés estaba administrando, él mismo, solo él, hizo que Jetro llegara a una conclusión: si él continúa así, se va a morir, se va a enfermar. Hay una enfermedad, el estrés laboral o burnout, que es el síndrome del quemado. Y Moisés corría ese riesgo. Entonces Jetro le aconseja que debía él delegar responsabilidades. Hay responsabilidades menores que otros podían hacerle, pero quienes asumieran esa responsabilidad debían cumplir un perfil. Debían ser temerosos de Dios, debían ser dignos de confianza y debían ser personas no dados al soborno, personas que sirvan al Dios. Y por último, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El pan y el agua de vida. Jesús es el pan y el agua de vida. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo nos dice que los relatos de Éxodo fueron escritos para nuestra enseñanza, es decir, que tienen una aplicación espiritual para nuestra vida. El capítulo 10 de Primera de Corintios resume la historia de Israel y el propósito y la lección para cada uno de nosotros en el presente. Él es el que proporciona el agua de vida, el símbolo del Espíritu Santo. Juan 4:14, Juan 7:37 al 39. Él es el único que puede satisfacer nuestra sed interior de paz, alegría y felicidad. Jesús dijo que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Ese pan es su propia carne, es su cuerpo quebrantado en la cruz para dar salvación a todo aquel que quiera comerlo. Esto es aceptarlo como Salvador y tener una relación diaria con Él. Solo Cristo puede satisfacer nuestra sed y hambre espirituales. ¿Qué hemos aprendido en el estudio de hoy? 5 temas que hemos aprendido. Comprender que Dios provee agua y pan a su pueblo y en ocasiones puede llevarnos a Mara para probar nuestra fe. Las aguas amargas convertidas en aguas dulces. El pan del cielo, el maná, una manifestación de la provisión de Dios para su pueblo durante 40 años. La forma milagrosa como brota agua de la peña de Horeb, las manos alzadas y el consejo sabio de Jetro. Que Dios le bendiga.